Hola chicos, continuamos con nuestro tema de oraciones. En este caso revisamos la oración compuesta. Recordemos, una oración compuesta es aquella que tiene más de un núcleo verbal. Es decir, voy a encontrar dos o más acciones. Por lo tanto, estoy uniendo dos o más oraciones. Eso es lo importante dentro de una oración compuesta. Siempre lo primero que hay que identificar es la cantidad de acciones de las que estemos hablando. Recordemos que siempre que encontramos un verbo, es decir, una acción, estamos hablando de una oración. Y entre más acciones distintas encontremos, pues más oraciones distintas estamos encontrando. Por ejemplo, dice Luis come, Jorge duerme y yo veo televisión. Aquí tengo tres distintos verbos: come, duerme, veo. Entonces significa que yo tengo tres oraciones. Luis come, Jorge duerme, yo veo televisión. Tres distintas oraciones. Lo sé porque estoy identificando tres distintas acciones. En la de abajo, Luis perdió el reloj que le regalaron. En este caso, perdió, regalaron. Dos acciones distintas, por lo tanto, dos oraciones. Ahora, las oraciones compuestas se van a dividir en distintos tipos de oraciones. Tenemos las coordinadas, las subordinadas y una tercera que es la yuxtapuesta. Lo importante de la oración yuxtapuesta es que se va a adaptar ya sea a lo coordinado o a lo subordinado. Una oración coordinada la reconocemos porque el nexo que utiliza suele quedar fuera de nuestras oraciones. Una oración coordinada es aquella que mantiene un mismo nivel sintáctico. Es decir, las oraciones que yo utilizo van a tener el mismo nivel sintáctico y semántico. Esto significa que las oraciones pueden ser separadas una de la otra y al ser del mismo nivel sintáctico significa que no hay dependencia entre ellas. Y lo semántico significa que no necesita una de la otra para ser entendida. Por ejemplo, yo puedo separar Luis come, mantenerla por separado y se entiende. Yo veo televisión, la separo del resto y la sigo entendiendo. Es decir, tiene un nivel sintáctico y semántico idéntico al de las demás. Así es como reconocemos una oración compuesta coordinada. Aquellas que poseen mismo nivel sintáctico, mismo valor. En cambio, en una oración subordinada, las oraciones que yo estoy uniendo tienen una dependencia. Sintáctica, semántica. En la coordinada están al mismo nivel, ninguna depende de la otra, pero en la subordinada sí existe esa dependencia, es decir, la oración que yo estoy uniendo a la otra depende de esa para funcionar, para entenderse. En este caso, aquí también voy a observar que existe un nexo, el nexo que, y a diferencia de la coordinada donde el nexo queda fuera, es irrelevante dentro de las oraciones, aquí el nexo forma parte de la oración subordinada. Por lo tanto, yo tengo una oración principal, que en este caso es Luis perdió el reloj. Esta es mi oración principal. Y tengo una oración subordinada, que va a incluir a mi nexo. En este caso, mi oración subordinada es que le regalaron. Sabemos que es una oración subordinada porque tiene esa dependencia. Si yo separo esta parte que le regalaron y la menciono por sí sola, me doy cuenta que necesita de algo más para ser entendida. Que le regalaron. Sí, pero ¿de qué estoy hablando? Cuando ya la uno junto a la primera, Luis perdió el reloj. Ah, que le regalaron. ¿De qué estoy hablando aquí? Pues del mismo reloj. Por eso decimos que aquí existe una dependencia sintáctica y semántica. Esta es mi principal, tiene mayor peso, tiene mayor valor. Esta es mi subordinada, complementa la información. Y para ser entendida, necesita de la principal. Entonces,
Estos son los dos tipos más comunes de oraciones que nosotros vamos a estar encontrando. Es muy importante que aprendamos a distinguirlos cada uno de ellos y sobre todo a analizarlos. La tercera es la oración yuxtapuesta. Esta la reconocemos porque ahora vamos a utilizar como punto de enlace los signos de puntuación, es decir, punto, coma, punto y coma. Por ejemplo, dice, conoció la historia, la escribió, fue un éxito. Sabemos que hay distintas oraciones por la cantidad de verbos. Conocía, escribió, fue. Distintas oraciones, por lo tanto, distintos verbos. Ahora, el punto de enlace siguen siendo los signos de puntuación. En este caso, las comas. Ya no tengo un nexo. Pero ese signo de puntuación está adquiriendo la función de un nexo. Decimos que la oración yuxtapuesta no la solemos tocar porque esta va a adquirir un valor coordinado o subordinado. Es decir, a pesar de que no estoy colocando un nexo coordinado o un nexo subordinado, el signo de puntuación va a adquirir cualquiera de esos dos aspectos, cualquiera de esos dos valores. En este caso, esta oración se puede escribir de la siguiente forma. Conoció la historia, la escribió y fue un éxito. Es decir, esta oración tiene un valor coordinado. Por eso puedo decir que es una oración yuxtapuesta coordinada porque el valor que tiene ese signo de puntuación es un valor coordinado. La segunda dice, se detuvo, hay un bloqueo. Otra vez, tengo mis verbos, detuvo, hay, dos oraciones distintas. Mi signo de puntuación, que aquí yo me doy cuenta que está sustituyendo a un por qué. Se detuvo, ¿por qué? Hay un bloqueo. Por lo tanto, aquí yo observo que mi valor es subordinado. Ya cuando yo detecto el valor que tienen cada una de ellas, pues puedo saber que es coordinada o subordinada. De hecho, en el ejemplo de arriba, yo de hecho tengo una oración coordinada, copulativa, por el valor que es i, y en el de abajo tengo una oración subordinada, adverbial, porque puedo sustituir todo este segmento por un adverbio. Entonces, hay que comenzar a distinguir la forma en que podemos identificar cada una de estas oraciones. Mucho cuidado ahí.